Bien, queridos hermanos y hermanas, el tema que se me ha pedido tratar hoy con ustedes en esta breve intervención lleva como título El camino sinodal del pueblo de Dios. En estos tiempos estamos oyendo hablar mucho de esto, de sinodalidad, y la Iglesia ha hecho todo un camino sinodal. Pero vamos a ir viendo poco a poco cuál es el significado, cuál es el fundamento de la sinodalidad. Veamos antes de continuar la raíz de la palabra sinodalidad. Sinodalidad proviene del término griego sínodo, que se traduce como caminar con, caminar juntos. Caminar juntos. Por tanto, la sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la Iglesia. La Iglesia es un pueblo peregrino. Cuando estamos hablando de una iglesia sinodal, estamos hablando de lo mismo, de un pueblo peregrino. En consecuencia, la sinodalidad no es un simple procedimiento operativo del pueblo de Dios, sino uno de sus dinamismos constitutivos. La sinodalidad no es simplemente una forma de ser de la iglesia, es un elemento esencial, constitutivo de ella. Así como decimos que la iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica, podríamos decir también que es sinodal, porque no caminamos solos, por eso somos un pueblo, caminamos juntos. Incluso esas notas que profesamos en el credo, solo podemos profesarla, vivirla efectivamente en clave de sinodalidad. ¿Y eso por qué? Porque la iglesia es una, porque tiene su fuente y su modelo y su fin en la unidad de la Santísima Trinidad. Y la Trinidad es una, pero también es trino, el Dios uno y trino. Por tanto, el Hijo no actúa solo, el Padre no actúa solo, el Espíritu no actúa solo, lo vamos a ir viendo. Y la iglesia ha sido fundada a imagen y en virtud de la Trinidad. Santa, porque es obra de la Santísima Trinidad y ha sido santificada por el baño del bautismo y la palabra, por su esposo, santo entre los santos, y porque el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo que nos santifican en la verdad. Católica, porque ha recibido, custodiado y transmitido fielmente y sin error la totalidad de la fe a través de los siglos, y porque ha sido enviada a reunir en un solo pueblo a todas las naciones de la tierra. El Evangelio está destinado a todos los hombres de todos los tiempos, de toda la cultura. Por eso es que la iglesia es católica, católica, no simplemente porque está en todas partes, sino porque está llamada a llegar incluso allí a donde no ha llegado, pues como dice también el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio de Cristo. Todo hombre solo encuentra su realización a la luz de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y porque conserva y transmite la fe que ellos nos legaron, porque es instruida, santificada y gobernada por sus sucesores. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, en unión con el Papa, sucesor de Pedro. La iglesia es entonces apostólica. Lo que se predica en todos los ámbitos de la iglesia es la fe que nos transmitieron los apóstoles, no es otra. Es decir, la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos teológicos de la sinodalidad? Hay un fundamento trinitario, como ya hemos dicho. La Santísima Trinidad es el origen frontal
de todo cuanto es y vive la iglesia. Concebida desde la eternidad, la iglesia como pueblo de Dios peregrino camina hacia el Padre por el Hijo, que es el camino, en el Espíritu Santo, que es el guía, el protagonista principal de la misión. No somos los obispos ni los sacerdotes el protagonista principal de la misión, es el Espíritu Santo. Por tanto, la iglesia ha sido concebida desde la eternidad por el Padre, camina por el Hijo, que es el camino, en el Espíritu Santo, que la guía, que la fortalece, que la ilumina, que la custodia, que la protege, que la defiende como paráclito. En ese sentido hay un prefacio. La liturgia también es una de las fuentes de la revelación, no solamente la palabra de Dios, sino también la liturgia, porque la fe que profeso la vivo, la fe que vivo la celebro, la fe que celebro la oro. Hay todo un dinamismo, una unidad de la fe. Dice el prefacio dominical octavo: porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Primer fundamento entonces de la sinodalidad, del caminar juntos, del caminar como pueblo, la Santísima Trinidad. Segundo fundamento, hay un fundamento antropológico también. El hombre es por definición homo viator, y homo viator significa que siempre está en camino. Es decir, el que siempre está en camino, y esta condición peregrinante del hombre y de los pueblos está ampliamente revelada en la historia de la salvación. Así Abraham, padre de los creyentes, sale de su tierra, de su parentela, se pone en camino en busca de una tierra. Jacob baja como peregrino con su familia a Egipto. De ahí sale a través de Moisés, mediante Moisés, hoy es lo que vemos hoy también en la palabra de Dios, e inicia una peregrinación por el desierto. Somos peregrinos. La iglesia es un pueblo peregrino, porque como iglesia estamos injertados, prefigurados en la historia de ese pueblo, del pueblo de Israel, del cual nace el mismo Jesús. Como acabamos de ver, el hombre es un eterno caminante, pero no camina solo, siempre está llamado a caminar con otros. El gran problema del mundo de hoy es el individualismo. El hombre quiere caminar solo, queremos hacer lo que nos da la gana, queremos vivir sin ley, con muchos derechos, pero sin deberes. Por eso podríamos decir que redescubrir este elemento constitutivo de la iglesia, que es la sinodalidad, es un signo de los tiempos que el Papa nos está llamando a través de este espíritu sinodal. La razón está en que el hombre ha sido creado por Dios uno y trino, a su imagen y semejanza, varón y mujer, por tanto para la comunión, no para vivir solo, sino para vivir en comunión. Y por eso ya en el mismo cuerpo, en el cuerpo y en el espíritu, el hombre y la mujer llevan el carácter esponsal, es decir, de la unión con otro. Hombre y mujer se complementan tanto en lo corporal, en lo físico, como también en lo psicológico y espiritual. El hombre no solamente homo viator, llamado a la comunión y a caminar con otro, por ese carácter peregrino, sino por su constitución también enteramente comunitaria, como imagen de Dios que es. Pero Dios es uno y trino, uno y trino. En resumen, el ser humano es por naturaleza, por esencia,
un ente sinodal. Ser hombre, ser mujer, es vivir con y para los demás. De ahí que afirme el apóstol Pablo: nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. Porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. En el otro, en el servicio al otro, estoy viviendo para el Señor, que ha dicho: lo que hicieron con uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hicieron. Fundamento cristológico, tercer fundamento. Hemos visto fundamento trinitario, fundamento antropológico, ahora fundamento cristológico. La iglesia, en cuanto pueblo peregrino, está llamada a caminar junto por el único camino que es Cristo. Jesucristo no es un camino más, es el camino. Por eso no dijo yo soy un camino, sino que dijo yo soy el camino. Verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto hombre es camino, pero en cuanto Dios es la verdad y la vida. Por tanto, Él es también el término de ese camino. Porque el hombre lo que busca, lo que más aspira es la verdad, pero aspira también a vivir y a vivir eternamente. Por ello, Él es al mismo tiempo todo en todos, el caminante y el camino, el mensaje y la clave interpretativa de ese mensaje. Jesús es el camino de Dios hacia el hombre y de nosotros también hacia Dios. Por eso es el único mediador, mediador de la creación y mediador de la redención. Hay un solo mediador. Los santos son medianeros en Él, en Jesucristo. Por eso, cuando damos alabanza a los santos, a quien glorificamos en el fondo, es al mismo Jesucristo, en quien resplandece, en los santos resplandece la gloria de Jesucristo. El camino, Jesucristo. La iglesia camina por y en Cristo hacia la patria celeste. La iglesia camina tras las huellas de su Señor hasta su venida gloriosa. Por ello la sinodalidad es la forma histórica de su avanzar hasta el día sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en el descanso de Dios. En la iglesia vivimos entonces peregrinos en este camino que es Jesucristo. Fundamento neumatológico. Cuando hablamos de neumatológico estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La acción del Espíritu, guía y protagonista principal de la acción misionera del pueblo de Dios, es el principio de la sinodalidad. Él es el vínculo que une al Padre y al Hijo, pero también que nos une a nosotros con Dios. Nos une a nosotros con Dios. Por la fe somos constituidos al estilo de María, templos y sagrarios de la Santísima Trinidad. Pero la fe es un don de Dios, es un don del Espíritu. Por tanto, es el Espíritu el que me comunica, me hace templo de Dios, portador de Dios. En este sentido, los fieles reciben la gracia del instinto de la fe, como dice el Papa Francisco, un olfato para discernir lo que viene de Dios de lo que no viene de Él. Por ello, cuando todos los creyentes dan su asentimiento de fe, son infalibles. Es posible que ustedes en su fe sencilla no sepan expresar todo lo que yo voy diciendo aquí, porque les hace falta la terminología, las palabras, pero ustedes entienden todo lo que voy y van asintiendo y han experimentado que eso es así. Eso es lo que la iglesia llama sensu fidelium, ese olor
para discernir lo que viene de Dios. Pues dice el Señor que mis ovejas escuchan mi voz. Escuchan mi voz. Por ello, cuando todos los creyentes dan su asentimiento de fe, son infalibles, es decir, no se equivocan. Es así como expresan su sentir con la Iglesia. Por ello el Papa, antes de realizar una definición dogmática, toma en cuenta el sensum fidelium, es decir, el sentir de los fieles, la fe de los fieles. El Espíritu Santo es el único y el mismo en todos los bautizados, en todos nosotros, el único y el mismo, pero es multiforme en sus manifestaciones. Igual dignidad de todos los bautizados, llamada a todos a la santidad, participación de todos en la misión profética, sacerdotal y real de Cristo, la riqueza del ministerio ordenado, la diversidad de los dones carismáticos, porque en la iglesia hay carismas ordenados en nuestra realidad como consagrado, pero hay carismas también no ordenados, que lo tiene el pueblo de Dios. Y todos proceden del único y mismo Espíritu que nos une. La vida y la misión de cada iglesia local, todo ello es fruto del Espíritu como principio de comunión, por tanto de sinodalidad, de ir haciendo este camino juntos como iglesia. Por tanto, de comunión, participación y corresponsabilidad, cada uno de acuerdo al carisma que ha recibido. Por eso todas las estructuras de la iglesia han de expresar su constitutiva sinodalidad. Todas las estructuras de la iglesia. Por ello la parroquia, en cuanto comunidad de comunidades, realiza en forma visible, inmediata y cotidiana el misterio de la iglesia. En ella los fieles aprenden a vivir la fraternidad, es decir, la comunión en la diversidad de las vocaciones y de las generaciones, no solamente de las vocaciones y los carismas, también de las generaciones. Formando una comunidad concreta que vive en sólido su misión y su servicio, en la armonía y la contribución específica de cada uno. En ella se prevén dos estructuras de perfil sinodal. La primera es el Consejo Pastoral Parroquial. Ahorita le preguntaba al Padre Ángel que si aquí había un consejo pastoral. Me decía que sí, que aquí hay un consejo pastoral. Es la primera estructura, podríamos decir, a nivel ya de organización para vivir la sinodalidad. Y cuando hay un párroco que tiene un consejo pastoral y se deja orientar por el consejo, se deja iluminar, esa parroquia crece, esa parroquia avanza. Cada uno siente también que tiene un puesto, que tiene una misión. Naturalmente la decisión la toma el párroco, por eso se llama consejo. Y el consejo es consultivo, no deliberativo, sino consultivo. Pero cuando el párroco oye al consejo y oye a las religiosas, entonces las cosas funcionan mejor, porque todos tenemos la mejor intención, buscando siempre la verdad más alta. La otra estructura de sinodalidad parroquial, en este camino que vamos haciendo juntos, es el consejo económico. Es otro consejo también importante porque son como las dos realidades que van caminando juntas. También se necesita lo económico para echar adelante este proyecto. Esta es la razón por la que la escucha y el discernimiento son actitudes básicas del camino sinodal. Escucha y discernimiento. No basta con que el pueblo de Dios se reúne en asamblea, como estamos nosotros aquí,
Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, que supone más que oír, dice el Papa. Se trata de una escucha recíproca, en la que todos y cada uno tiene algo que decir y algo que aprender. En este dinamismo sinodal ha tenido o tiene 3 etapas que ha convocado el Papa. Primeramente, una etapa diocesana, y en esa etapa se han escuchado a los fieles de cada diócesis de este país y se ha mandado un documento allí. Luego hubo una etapa continental. Podríamos decir que la primera etapa es la etapa de los fieles que están a la base. Después la etapa continental más bien es de los pastores. Y finalmente en octubre habrá la tercera etapa de ese proceso sinodal que estamos llevando y que se hará en Roma, y ya es la Iglesia Universal. Y de ahí saldrá un documento con orientaciones, con líneas pastorales. De seguro que habrá también elementos nuevos que luego tendremos que estudiar y aplicar, porque no solamente en los documentos aparecen esas líneas generales, fundamentales, también aparecen unos criterios pastorales. Por ejemplo, esto que he dicho de los consejos está también mandado en el derecho canónico como una estructura de sinodalidad, de comunión. Se trata de una escucha, como sea, recíproca. Tanto el pueblo fiel, los sacerdotes, el colegio episcopal, el Papa, cada uno a la escucha de los otros y todos a la escucha del Espíritu, primer oyente de la palabra. El primer oyente de la palabra es el Espíritu Santo. Por tanto, como afirma la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Pero tampoco basta escuchar, es preciso discernir, que no es otra cosa que optar por lo concreto, por lo que, en palabras del Papa Francisco, tiene olor y sabor a Dios, al Dios de la vida. Aunque en la iglesia todos tenemos la palabra, es preciso que la opinión y el parecer de todos pase por el filtro, el tamiz de la comunidad, que tiene como fuente y modelo, como decía ahorita, la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, la misma dignidad, reciben el mismo honor y gloria, igual que todos los bautizados también, como decía ahorita, todos una misma fe, todos participando de la misma misión real y profética y sacerdotal de Cristo. Pero cada uno, podríamos decir, tiene una misión y no actúa independiente, sino en comunión. Ahora bien, ni el Hijo ni el Espíritu actúan por cuenta propia. De ahí que la expresión de Jesús, porque yo no he hablado por mí mismo, de mí mismo, también dice, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De igual manera nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu no habla por su propia cuenta, habla lo que ha escuchado allí en el seno de la Santísima Trinidad, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Incluso nosotros, dice un gran teólogo, Karl Rahner, somos oyentes de la palabra porque tenemos una semejanza con Dios, es decir, somos seres espirituales. Y el Espíritu nos ayuda a entrar en sintonía con la palabra, que es espíritu y vida. Fundamento eucarístico. El camino sinodal de la iglesia se realiza y se alimenta
y se expresa en la Eucaristía, que es fuente y cumbre de la vida cristiana. La Eucaristía realiza la sinodalidad, porque así como el pan eucarístico está compuesto por muchos granitos de trigo, así todos los cristianos, aunque somos muchos y diversos, formamos el cuerpo místico de Cristo. Formamos el pueblo peregrino de Dios. Se alimenta de la Eucaristía y también es alimento de sinodalidad, porque los millones de cristianos nos nutrimos como una sola familia de la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía. Gracias a la mesa eucarística, todas las iglesias locales y todas las comunidades se constituyen y se encuentran en la unidad de la única iglesia. La Eucaristía realiza y alimenta la unidad, porque ella misma la significa y la expresa. Por tanto, entremos en este espíritu sinodal al que nos llama la iglesia, que de hecho es un redescubrimiento, pues como decía, la iglesia es de por sí sinodal, porque no caminamos solos, caminamos con otros. Y quiero terminar con una expresión del Papa. Decía él en un discurso que dirigió a los sacerdotes, tomado también de otro autor, creo que de un adagio chino, decía que si uno quiere llegar pronto, que camine solo. Si quiere llegar pronto, que camine solo. Pero si quiere llegar lejos, que camine con otro. Y resulta que nosotros vamos a un viaje muy lejos, es una peregrinación muy lejana. Nuestra peregrinación es el cielo. Por todas estas razones, pues vivamos en sinodalidad, caminemos como pueblo, pero caminemos juntos, unidos por el único camino que es Cristo. Pidamos a la Santísima Virgen, unida a Santa Ana, su madre, que nos conceda la gracia de vivir nuestra misión eclesial con verdadero espíritu sinodal. Que el Señor les bendiga.